¿Sabías que hace casi 1000 años, en el siglo XII, existió un gran caballero, que a diferencia de otros héroes de la época que se vengaban matando a sus enemigos, el Cid Campeador fue el primer héroe épico en usar la justicia y las leyes? Hoy hablaremos del poema del mío Cid, autor anónimo. Hola a todos, bienvenidos. Somos el grupo Beihai, analizadores literarios. Bueno, antes de entrar al personaje, les cuento algo increíble. Al principio, esta historia no estaba en los libros. Los juglares, que eran como los cantantes de la época, se les aprendían de memoria y lo contaban en plazas para entretener a la gente, y sobrevivió de milagro, porque alguien lo copió en un cuaderno que estuvo escondido en un convento por siglos. Además, todo pasa en una época donde España estaba dividida y en guerra entre cristianos y árabes. En ese ambiente de batallas y castillos es donde se mezcla la realidad con la leyenda para contarnos la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. En este episodio no solo vamos a hablar de peleas y espadas, sino que vamos a debatir sobre lo bueno y lo malo de los personajes, el mensaje de la obra y cómo todo esto se parece a nuestra vida actual. Queremos hacer una reflexión profunda sobre cómo superar los problemas, qué significa la reputación y cómo se consigue la verdadera justicia. ¿Por qué y para qué fue escrita? Bueno, para mí, este poema se escribió para dar fuerza a la gente de ese tiempo. Era un mensaje claro: miren al Cid, que se quedó sin nada y logró salir adelante. Si él pudo, nosotros también podemos ganar nuestras propias batallas. Estoy de acuerdo, Angelo, pero creo que va más allá de la guerra. Se escribió para mostrar el lado humano. Es la historia de alguien que sufre por una injusticia, porque lo botan de su tierra por culpa de un chisme y tiene que empezar desde cero para salir adelante. Eso es lo mejor de la obra, ya que combina la emoción de las batallas con el dolor de un padre que llora al tener que separarse de su esposa y de sus hijas para protegerlas. No solo es un héroe del cómic, es una persona real que sufre. Exacto, el autor anónimo nos quiere dar un mensaje claro. El valor de una persona no depende del apellido de su familia o si nació con dinero, sino de lo que demuestra con sus propias acciones. ¿Para qué? Para hacernos pensar sobre los líderes. El rey se equivoca por escuchar chismes y arruina la vida de un hombre justo. La obra nos hace reflexionar sobre cómo reaccionar cuando quienes tienen el poder nos tratan de forma injusta. Valores y antivalores. Lo que más me gusta del Cid es su inteligencia y su autocontrol. Cuando le pasa algo malo no explota de rabia ni destruye todo. Él respira hondo y se calma y piensa fríamente cuál es el siguiente paso. Una cosa que me impresiona del Cid es su fidelidad. Aunque el rey lo desterró y lo trató injustamente, él siguió actuando con honor. Después de cada victoria lo mandaba regalos al rey, no por miedo, sino por demostrar con hechos que seguía siendo leal y honrado. Pero en la historia también vemos lo peor del ser humano: la envidia, el creerse superior a los demás y la cobardía. Los infantes de Carrión son el peor ejemplo. Se mueren de miedo cuando se escapa el león en el palacio y corren a esconderse. Luego, para vengarse de las burlas, maltrataban cobardemente a las hijas del Cid en el bosque. Eso es no tener vergüenza ni valores. Pero la diferencia es que el Cid no va con su ejército a matarlos, él pide un juicio frente al rey, cambia la violencia por la ley. Eso es genial para esa época. Nos enseña que la justicia y las reglas deben estar por encima de la venganza por mano propia. El Cid es un héroe de verdad porque él respeta la ley. Simbolismo de los personajes. Si vemos los símbolos del Cid, representa a la persona que se construye sola. Es el ejemplo de que aunque caigas al fondo puedes levantarte más fuerte.
Los infantes de Carrión representan a la gente presumida que se cree importante solo por tener dinero o un apellido, pero que por dentro no valen nada como personas. Las hijas del Cid y su esposa representan a la familia y el amor verdadero, pero también nos muestra cómo las mujeres de esa época eran usadas como objetos y sufrían de violencia por culpa de los hombres. Incluso las espadas del Cid tienen significado, simbolizan el poder de un buen líder. Cuando los infantes las reciben, no saben qué hacer con ellas porque las armas no aceptan a los cobardes. Esto nos deja una pregunta. En el día a día, ¿somos como el Cid, que mejora todo lo que toca, o como los infantes que lo arruinan todo por su falta de carácter? Comparación con la realidad actual. Si lo traemos al presente, vemos que los destierros no desaparecieron, ahora les llamamos cancelación en redes sociales o acoso en la escuela y el trabajo. Basta un rumor falso para arruinar la reputación de alguien, igual que el pasado del Cid. Y a las personas como los infantes las vemos siempre gente con dinero o contactos que tratan mal a los demás porque creen que nadie les puede hacer nada. Cuando alguien nos hace daño, hoy en día reaccionamos rápido, insultando en internet o buscando venganza. El Cid nos da una lección de paciencia. Mantén la cabeza fría, trabaja duro y deja que tus logros hablen por ti. Además, el maltrato a las hijas del Cid nos recuerda que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave hoy en día y que la sociedad debe unirse para castigar a los culpables y proteger a las víctimas. Al final, el libro nos deja una gran verdad. La vida no siempre es justa, pero lo que define tu grandeza es cómo reaccionas ante los problemas. Entonces el Cid nos deja una lección clave. El camino al éxito nunca es fácil. Va a haber momentos donde te cierren las puertas y te sientes solo, pero es justamente ahí, en lo difícil, donde se ve de qué estás hecho. Los infantes nos enseñan que las apariencias engañan, pueden fingir ser el mejor, pero cuando llega un problema de verdad, tu verdadera personalidad sale a la luz. Esto nos pone a pensar, ¿qué preferimos en la vida? ¿Ganarnos el respeto ayudando a los demás siendo honestos? ¿O querer mandar a la fuerza basándonos en el miedo? Y es hermoso que la historia termine con un juicio y no con una matanza. Nos recuerda que hablar, decir la verdad y usar las normas de forma justa es la única manera de resolver los problemas en una sociedad. Como grupo afirmamos que el mío Cid es una crítica contra la gente que se cree superior sin trabajar y un aplauso para los que salen adelante con su propio esfuerzo. La prueba es el final. Los que se creían perfectos terminaron totalmente avergonzados y el Cid, que empezó sin nada, termina haciendo que sus hijas se casen con los reyes. El esfuerzo le ganó los privilegios. Por eso creo que el honor y la honestidad no son valores pasados de moda, son cosas que necesitamos usar todos los días. Conclusión, este poema no es solo una historia de caballeros y caballos, es una guía para aprender a sobrevivir los problemas de la vida. Nos enseñó que no podemos evitar que los demás nos tengan envidia o nos hagan cosas malas, pero sí podemos decidir no perder nuestra dignidad. Bueno, al final lo que más queda de la historia es que la familia y el ser fiel a lo que uno cree son los que nos mantienen firmes cuando todo se complica. Y nos demostramos que valemos por nuestra capacidad de levantarnos cada vez que nos caemos. Por eso, después de leer este libro, entendimos que la literatura no es aburrida ni habla solo del pasado. Aprende del Cid, que aún con todo en contra, él eligió la paz. Muchas gracias por escucharnos. Somos Very High, analizadores literarios, y este grupo está constituido por Viviana, Erika,
Iker, Jean-Pierre, Angelo y Judith. Y entendimos que las caídas de la vida no son el final del camino, sino el impulso para levantarnos con más fuerza y demostrar quiénes somos en verdad.